Paz de Cristo, hermanos. Bueno, yo en este momento voy a hablarles un poco acerca de lo que era en sí en el Antiguo Testamento un pastor. Un pastor dice que era una persona confiable, una persona cautelosa, una persona capaz de poder transportar a los animales, ya sea ovejas o cabros, a lugares donde podían pastar, donde podían descansar y donde tenían agua. También dice que un pastor debía de tener varios utensilios. Por ejemplo, un cayado, que es lo que nosotros conocemos normalmente es como una vara, como un apoyo, ¿no? Y un bolso para comida, un bolso para piedras y una casa de campaña. Y lo que no podía faltarle, una honda para defender a los animales. Nosotros encontramos en la Biblia el ejemplo más cercano y más conocido, uno de los más conocidos es David. También nos menciona que Abraham, eh, eh, Caín, Abel, estos eran también pastores de ovejas. También la Biblia nos enseña y también podemos encontrar que un pastor era el encargado de proteger a las ovejas todo el día, pero donde se podía encontrar las mayores características de un pastor era estrictamente en la noche, porque era donde se ponía a prueba su capacidad de defender el rebaño y proteger a las más débiles específicamente. Y nosotros entendemos eso como un buen pastor. Padre Cristo, hermanos, nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a hablar un poco acerca de los modelos pastorales, particularmente hablando acerca de los modelos pastorales en el Antiguo Testamento. Y el primero que a nosotros nos corresponde es el profeta Ezequiel. Para poder dar alguna introducción, ¿verdad? Solamente vamos a referirnos respecto a tres términos. El primero de ellos es pastor, que viene del hebreo ra, y este significa directamente alimentar, pastorear o pastar. Esas son las tres definiciones. Y esto nosotros lo podemos ver aplicado en cada uno de los patriarcas del Antiguo Testamento que se dieron a la labor de poder cuidar de las ovejas de su rebaño, ¿verdad? Como es Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo primero desde el Antiguo Testamento, y de ahí podemos ir viendo el inicio y el desarrollo que se le va a dar posteriormente. También se considera que en el Antiguo Testamento el único pastor que el pueblo de Israel tenían era Jehová, el Señor, ¿verdad? El Todopoderoso. Entonces ellos consideraban a su pastor, a su único pastor, como a Jehová. Ese es un detalle muy particular que nosotros encontramos y se puede mostrar en varios capítulos de la Biblia. Ciertas referencias las tenemos en Génesis 48:15. Sin embargo, también en algunas ocasiones se le podía aplicar a divinidades paganas. Pero claro, ya enfocándolo en lo nuestro, nos damos cuenta que Israel lo utilizaba únicamente para su Dios. También podemos caracterizar a los pastores, y ciertas características que pueden tener ellos son la cautela, la paciencia y la honradez. Esas tres cualidades, y una sobre todo que debía maximizar durante el cuidado nocturno, el cual era muy especial, porque era el momento de la verdad, por así decirlo. Porque ahí es donde ellos iban a ponerse a prueba todos sus sentidos y todas sus destrezas para poder cuidar del rebaño sobre el cual tenían responsabilidades. Esas son algunas de las características. De ahí lo pastoral, nosotros entendemos que esto va aún más allá, porque tiene que referirse ya hacia lo humano y tiene que llevar consolación, edificación, exhortación, tiene que dirigir hacia lo que es una madurez espiritual y el entrenamiento para la vida en Cristo.
Entonces, esto de lo pastoral tiene algo mucho más fuerte. Entonces, y ya aplicándolo al modelo de Ezequiel, nosotros vamos a darnos cuenta desde la palabra modelo que es un patrón, es una forma, es un mecanismo o un ejemplar que se puede utilizar para poder contribuir o ayudar, sobre todo en la dirección espiritual, que en este caso Israel lo necesitaba mucho. Recordemos que cuando nosotros pasamos a hablar acerca del modelo de Ezequiel, a este también se le titula una pastoral en tiempo de crisis nacional. Y se le denomina así precisamente por toda la crisis, no solamente la económica, la social, porque el pueblo de Israel estaba enfrentando un periodo de deportaciones hacia Babilonia, que esto se da entre los años 582 al 597 a.C. Entonces, hay una crisis integral en todas las áreas que están afectando lo económico, lo social, lo político, por así decirlo, y sobre todo el enfoque espiritual. El enfoque espiritual o el área espiritual estaba siendo tremendamente dañado, ya estaba dañado, ¿verdad? En ese tiempo. Y el profeta Ezequiel, lo que él hace es dar una posible respuesta ante toda esta situación que él está viendo que su pueblo está pasando, ¿verdad? Siempre guiado por el Espíritu del Señor, él trata de contribuir, de mejorar, de ayudar a esta gente, a su gente, para que puedan tener y regresar a conseguir una vida espiritual agradable, sana ante los ojos de Dios. En ese tiempo la dirigencia sacerdotal y monárquica sufrió demasiado, por lo tanto hubo un abandono. Ellos siendo los principales dirigentes del pueblo, queda o dejan en abandono a la nación. Y es ahí, ¿verdad?, donde siempre hay soluciones, donde siempre hay alternativas para buscar medios. Eso es precisamente lo que hace Ezequiel, buscar medios para poder ayudar a un pueblo que está devastado por una crisis total. Y nosotros podemos o logramos entender que habían una serie de intervenciones y esto daba o provocaba deterioro en todas las áreas del pueblo. Nuestro hermano Calixto va a ampliar lo que es el modelo de Ezequiel. Sí, es una respuesta ante la crisis que se está viviendo en Israel, la cual fue muy dura en ese tiempo, ¿verdad? Recordemos que esta nación tuvo que ser llevada a otro lugar, claro, por causa de la desobediencia, y es ahí donde se inserta un modelo, un ejemplar, un mecanismo de ayuda. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a seguir abordando el tema sobre la pastoral de Ezequiel y destacaremos algunos elementos para concluir nuestra exposición. En el caso de Ezequiel, ¿verdad? Esta pastoral es muy importante porque está orientada fundamentalmente a identificar en primer lugar cuáles son las causas de la decadencia del pueblo. Ezequiel lo plantea y lo afirma que está o radica en los líderes, ¿no?, que son los que dejan de cuidar a las ovejas, dejan de curar a las ovejitas heridas y se enmarcan en el cuidado propio. Pero también se destaca, ¿verdad?, el hecho de que hay un maltrato hacia las ovejas, ¿verdad? No solamente el descuido, sino un maltrato. Ezequiel llega a la conclusión que la única manera, ¿verdad?, para solucionar esto es, en principio, volver a los preceptos, a los mandamientos dados al pueblo de Israel en el Sinaí, fundamentalmente. Es decir, Ezequiel nos orienta hacia la espiritualidad y que la única salida que se tiene cuando los líderes fallen, en este caso la pastoral, es Dios mismo el que rescata a su pueblo y trae esperanza, porque Ezequiel también trae una esperanza
que la proyecta hacia un pastor mesiánico, a una esperanza futura. Lo interesante de esta pastoral de Ezequiel es que él identifica los problemas que hay, pero no una visión individual, sino una visión colectiva del pueblo y las causas de por qué el pueblo está mal, a punto de desaparecer. Pero a la vez él cifra las esperanzas en la palabra, es decir, volver a los preceptos del Sinaí, y además de eso orientar a la espiritualidad. En ese sentido nos parece como grupo que Ezequiel se adelanta a su tiempo. Es decir, ya ve Ezequiel lo que hoy procuramos en nuestro tiempo, o lo que nuestra pastoral procura, es decir, buscar la espiritualidad, que tanto cuesta, ¿verdad? Entonces creemos que la esencia o lo fundamental de la pastoral de Ezequiel radica en la búsqueda de la espiritualidad, teniendo como recurso fundamental la escritura, los preceptos dados por Dios, que son las que nos van a llevar a la santidad. Por otro lado, concluimos también sellando este elemento importante que Ezequiel identifica, ¿no? Ese mensaje hermoso donde él identifica quién es el buen pastor, verdaderamente quién es el buen pastor. Y se centra en esa frase hermosa de Jesús que dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Concluimos entonces de esta manera diciendo que el enfoque de Ezequiel, de su pastoral y del cuidado, se enfoca no solamente en lo espiritual, sino también en una visión de esperanza para el futuro, centrándonos en Dios como el que fundamentalmente cuida y vela por sus ovejas. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta pronto.